En distintas partes del mundo, personas que se dieron por muertas han reaparecido años después, sin memoria, sin explicación y a veces sin haber envejecido como el tiempo dictaría. Sus identidades fueron confirmadas, pero sus recuerdos parecían borrados, como si hubieran estado fuera de la realidad misma. Hoy analizaremos los 6 casos más desconcertantes de desaparecidos que regresaron sin recordar quiénes eran. 1. El marinero de Veracruz. El 17 de agosto de 1979, el buque mercante San Carlos II zarpó del puerto de Veracruz con destino a Tampico. Llevaba 27 tripulantes y una carga de maquinaria industrial. 3 horas después de su partida, el barco desapareció de los radares durante una tormenta en el Golfo de México. Las autoridades marítimas emitieron una alerta inmediata, pero las operaciones de búsqueda solo hallaron fragmentos de madera y un salvavidas con el nombre del barco, a unos 40 kilómetros de su última posición conocida. Entre los desaparecidos estaba el marinero mecánico José Ramón Aguilar, de 32 años, un hombre conocido por su disciplina y más de una década de experiencia en la marina mercante. Su familia lo dio por muerto cuando se suspendió oficialmente la búsqueda el 3 de septiembre de ese mismo año. 13 años más tarde, en mayo de 1992, un pescador de la costa de Progreso, Yucatán, encontró a un hombre desorientado cubierto de arena y vestido con un uniforme naval deteriorado. El hombre fue llevado a la comandancia local, donde declaró no recordar su nombre ni su procedencia. Solo murmuraba frases incoherentes sobre una luz en el agua y el ruido de las cadenas. Los oficiales pensaron que se trataba de un pescador extraviado, pero un médico del puerto notó que el uniforme que vestía correspondía al modelo utilizado por la Marina Mercante Mexicana en los años 70. Tras limpiar las insignias oxidadas, el nombre bordado en el pecho se hizo legible: J. R. Aguilar. Las autoridades contactaron con la familia de José Ramón, que aún vivía en Veracruz. Cuando su hermana, Elena Aguilar, viajó a Yucatán para confirmar la identidad, aseguró reconocerlo de inmediato. Su aspecto, sin embargo, no coincidía con el paso del tiempo. Según los registros, José Ramón debía tener 45 años, pero su rostro parecía el de un hombre de poco más de 30. Los análisis médicos confirmaron su edad biológica aproximada en 33 años y mostraron que no presentaba signos de desnutrición prolongada ni exposición al mar. Las pruebas de ADN, realizadas posteriormente en Ciudad de México, confirmaron que se trataba efectivamente del marinero desaparecido en 1979. José Ramón fue trasladado a un hospital naval en Veracruz, donde permaneció bajo observación durante 6 meses. En todo ese tiempo, no recuperó memoria alguna sobre lo ocurrido. Decía recordar solo el sonido constante del mar y una voz que le ordenaba seguir trabajando en la máquina. No reconocía a su familia ni recordaba el hundimiento del San Carlos II. Los informes psiquiátricos concluyeron que sufría una amnesia retrógrada de origen indeterminado, pero los médicos no pudieron explicar su estado físico. Según el expediente clínico, su piel mostraba una leve decoloración similar a la que presentan los buzos expuestos a presión prolongada, aunque no existían lesiones internas compatibles con esa condición. Durante su estancia, fue interrogado por la Marina y por la Procuraduría General de la República. Ninguna agencia pudo determinar cómo había llegado a Progreso ni por qué conservaba el uniforme casi intacto. Los registros meteorológicos del día de su hallazgo no mostraron tormentas ni actividad marítima inusual. El caso atrajo la atención de medios locales, pero fue rápidamente restringido por las autoridades navales, que declararon la información como de carácter confidencial. José Ramón fue dado de alta en noviembre de 1992 y trasladado con su familia a Veracruz. Vivió bajo vigilancia médica durante los años siguientes, sin que su memoria regresara. En 1997, un periodista del diario El Dictamen publicó una nota breve titulada El marinero que volvió del mar, en la que afirmaba haberlo entrevistado. Según la transcripción, Aguilar dijo no recordar el mar ni su vida anterior, pero aseguraba soñar cada noche con un motor que nunca se apaga. En 2001, José Ramón desapareció nuevamente. Su casa fue encontrada en orden, con su ropa doblada y el uniforme que había llevado al ser hallado en Progreso, guardado dentro de una caja metálica sellada. Nunca se lo volvió a ver. El expediente original del San Carlos II fue reabierto brevemente, aunque no se añadió nueva información. Hoy, en los registros marítimos de México, su nombre figura 2 veces.
como desaparecido en 1979 y como reaparecido sin causa definida en 1992. Nadie ha podido explicar cómo sobrevivió 13 años al naufragio, ni por qué parecía no haber envejecido durante ese tiempo. 2. La estudiante de Quito. El 14 de octubre de 1988, María Fernanda Paredes, una estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, desapareció mientras caminaba hacia su casa en el sector de La Floresta, en Quito. Tenía 22 años, llevaba una mochila color vino y vestía un suéter gris con el logotipo de la universidad. La última persona que la vio fue un compañero que declaró haberla acompañado hasta la esquina de la Avenida Madrid, desde donde ella debía tomar un bus. Nunca llegó a abordarlo. La búsqueda comenzó al día siguiente, cuando su madre denunció su ausencia en la policía judicial. Durante meses, los carteles con su fotografía cubrieron los postes del centro y del norte de la ciudad. No hubo testigos, ni llamadas, ni pistas. En 1990, tras 2 años sin resultados, el caso fue archivado provisionalmente. Se asumió que podía haberse ido del país, aunque su familia insistió en que jamás habría huido sin dejar rastro. 6 años después, en abril de 1994, un chofer de transporte interprovincial reportó haber visto a una joven caminando sola por la carretera E35 cerca del desvío hacia Papayacta. La describió como pálida, desorientada y vestida con ropa fuera de época. La patrulla más cercana acudió al lugar y encontró a una mujer que coincidía con la descripción. No llevaba documentos, pero su rostro resultaba familiar para uno de los agentes, que recordaba haber visto su foto en los antiguos carteles de desaparecidos. La trasladaron al Hospital Eugenio Espejo en Quito. Allí se confirmó, mediante comparación dental y análisis genéticos posteriores, que se trataba efectivamente de María Fernanda Paredes, desaparecida 6 años antes. Lo inexplicable fue su estado físico. Llevaba la misma ropa que el día de su desaparición, sin signos de desgaste por el tiempo. El suéter conservaba el color y la tela intacta, como si hubiera sido usado recientemente. María Fernanda presentaba deshidratación leve, pero ningún indicio de maltrato ni envejecimiento notable. Tenía 28 años según los registros, pero su aspecto era casi idéntico al de las fotografías tomadas en 1988. En los primeros días apenas hablaba. Cuando logró comunicarse con el personal médico, dijo no recordar dónde había estado ni cómo llegó a la carretera. Solo mencionaba haber caminado por mucho tiempo en la oscuridad y recordar un olor a metal y lluvia. Los psiquiatras diagnosticaron una amnesia disociativa severa, posiblemente causada por trauma prolongado. Sin embargo, no se hallaron signos de abuso ni lesiones compatibles con un secuestro o confinamiento. Los exámenes toxicológicos resultaron negativos y los análisis capilares mostraron un crecimiento constante durante 6 años, lo que sugería que no había permanecido encerrada. Nadie pudo explicar cómo sobrevivió ese tiempo ni por qué su ropa se mantenía intacta. La Tanenim. Familia Paredes evitó la exposición mediática, pero en 1995 se filtró una copia del informe médico al diario El Comercio, donde se afirmaba que la joven no tenía conciencia del paso del tiempo. Según el documento, María Fernanda preguntó varias veces qué año era, y no mostró reacción emocional al saber que habían transcurrido 6 años. Durante su recuperación, los investigadores intentaron reconstruir los posibles lugares donde pudo haber estado. Revisaron hospitales, conventos, comunidades rurales y registros fronterizos sin resultados. Ningún testigo la reconoció ni surgieron pruebas de desplazamientos o internamientos a su nombre. Un detalle llamó la atención de los peritos. La suela de sus zapatos mostraba un patrón de desgaste irregular, como si hubiera caminado constantemente en terreno húmedo, pero no había barro ni residuos adheridos. A pesar de la insistencia policial, María Fernanda nunca logró recordar nada posterior a la tarde de su desaparición. En 1996 fue declarada médicamente estable y retomó parte de sus estudios, aunque se mantuvo bajo supervisión psicológica. En entrevistas posteriores, aseguró que, desde su reaparición, experimentaba sueños recurrentes con pasillos blancos y un sonido metálico constante, como maquinaria en movimiento. Dijo no sentir miedo, solo una sensación de haber estado detenida. En 1999 desapareció nuevamente, esta vez de su domicilio en el barrio La Gasca. La puerta estaba sin forzar, su cama intacta y sus documentos en orden.
En la mesa del comedor, los investigadores encontraron una hoja en blanco con la fecha del día escrita a lápiz. La policía reabrió el expediente sin éxito. Hasta hoy no existe registro de su paradero. En la base de datos del Ministerio de Gobierno, María Fernanda figura como persona localizada y desaparecida nuevamente, una categoría que solo ha sido usada en 3 casos en el país. Ninguna evidencia concreta ha permitido determinar qué ocurrió durante los 6 años en que estuvo ausente, ni cómo regresó con la misma apariencia y vestimenta que la última vez que fue vista. 3. El caso Cieneguillas. El 9 de febrero de 1985, una explosión interna en la mina El Rosario, ubicada en Cieneguillas, Zacatecas, dejó atrapados a 17 trabajadores a más de 200 metros bajo tierra. La detonación fue atribuida a una fuga de gas metano que colapsó parte del túnel principal. Durante las primeras 72 horas, equipos de rescate trabajaron sin descanso, pero las temperaturas extremas y el riesgo de derrumbe obligaron a suspender las operaciones. 8 cuerpos fueron recuperados en los días siguientes, todos en avanzado estado de quemaduras y deshidratación. Los 9 restantes fueron declarados muertos por asfixia o derrumbe. El 22 de febrero, las autoridades cerraron oficialmente la mina y colocaron una placa con los nombres de los desaparecidos, entre ellos los de 3 jóvenes obreros. Francisco Rojas, de 27 años, Mario Aguilera, de 31, y Ernesto Castañeda, de 24. Durante meses, sus familias exigieron continuar la búsqueda, pero la empresa minera argumentó que el terreno era inestable y el área completamente colapsada. Los informes técnicos confirmaban que la Galería 4, donde se encontraban los 3, había quedado sellada por rocas de más de 5 toneladas. 14 meses después, en abril de 1986, 3 hombres llegaron caminando a pie hasta la comisaría de Betagrande, a 30 kilómetros de la mina. Estaban cubiertos de polvo, con la piel pálida y los ojos irritados por la luz del sol. Llevaban ropas de trabajo antiguas, cubiertas de hollín, y uno de ellos sostenía un casco con el emblema de El Rosario. Los agentes los interrogaron y tras verificar sus nombres, confirmaron que eran Francisco, Mario y Ernesto, los mineros dados por muertos más de un año antes. Según consta en el acta, los 3 parecían confundidos, aunque físicamente en buen estado. En fin, médicos del Hospital General de Zacatecas señalaron que mostraban signos de desnutrición leve y falta de exposición solar prolongada, pero no lesiones graves. Ninguno parecía comprender cuánto tiempo había pasado. Cuando se les informó que habían estado desaparecidos 14 meses, reaccionaron con incredulidad. Francisco insistía en que solo habían pasado 2 o 3 días desde el derrumbe. Los 3 afirmaron haber permanecido juntos todo el tiempo, alimentándose de reservas de agua filtrada y alimentos enlatados, pero los equipos de rescate habían reportado que la galería donde se encontraban no tenía salida alguna. En 1985, incluso se habían usado cámaras telescópicas que mostraron el túnel completamente sellado. Los mineros describieron haber escuchado ruidos metálicos como de maquinaria en las noches y sentir corrientes de aire que parecían provenir del interior de la tierra. Dijeron que intentaron cavar en varias direcciones hasta que finalmente hallaron una grieta por la que entraba luz y siguieron ese pasaje hasta salir al exterior. El problema fue que el punto donde afirmaron haber salido correspondía a una zona sin registros mineros ni ventilas subterráneas. El ejército revisó la entrada señalada por ellos, pero solo encontró un pequeño socavón natural de 1 metro de profundidad. Los análisis geológicos demostraron que era imposible que conectara con la mina. Durante los interrogatorios, las declaraciones de los 3 hombres fueron casi idénticas, palabra por palabra. Usaban las mismas frases para describir los días bajo tierra, el mismo orden de hechos y los mismos silencios al hablar de cómo lograron salir. Los peritos concluyeron que no había evidencia de manipulación ni drogas, pero sí una coincidencia anormal en el relato, como si lo repitieran de memoria. En los meses siguientes se realizaron estudios médicos y psicológicos en la Ciudad de México. Los informes indicaron que su metabolismo mostraba niveles de adaptación similares a los de personas que han vivido largos periodos con oxígeno reducido, aunque no existía explicación para su supervivencia durante más de 1 año sin fuentes externas de alimento. En el expediente se añadió una nota marginal: posible confusión temporal o disociativa colectiva.
En septiembre de 1986, los tres regresaron a Cieneguillas y retomaron trabajos ocasionales en otras minas del estado. Sin embargo, según testigos, comenzaron a comportarse de manera errática. Francisco evitaba los espacios cerrados, Mario sufría ataques de ansiedad cuando escuchaba maquinaria pesada y Ernesto se negaba a dormir bajo techo. En 1987, los tres desaparecieron nuevamente, esta vez por separado. Solo uno, Ernesto, fue encontrado años después, viviendo en una comunidad rural de Durango. Negó recordar el accidente o su regreso. Cuando un periodista local le mostró una foto del rescate de 1986, respondió que nunca había estado allí. La mina, El Rosario, fue clausurada definitivamente en 1990. En los archivos de la Secretaría de Energía y Minas, el caso sigue catalogado como incidente cerrado con supervivientes no explicables. Ningún estudio posterior ha podido determinar cómo tres hombres pudieron haber permanecido bajo tierra durante 14 meses, en un espacio donde las operaciones de rescate confirmaron que no quedaba oxígeno ni salida posible. 4. El hombre de Asunción. El 3 de junio de 1998, la Policía Nacional del Paraguay encontró a un hombre inconsciente en una parada de autobús frente a la terminal de Asunción. No portaba documentos, llevaba una camisa azul con manchas de aceite y un pantalón gris gastado. Fue trasladado al Hospital de Clínicas, donde permaneció 3 días en observación. Al recuperar la conciencia, no recordaba su nombre ni cómo había llegado allí. Hablaba español con acento indefinido y parecía confundido respecto a su ubicación. Decía creer que estaba en el Intensonanda norte de Argentina. Los médicos informaron a la policía que inició un proceso de identificación dactilar. Las huellas coincidieron con las registradas en 1983 bajo el nombre de Carlos Enrique Borda, un ciudadano paraguayo desaparecido 15 años antes en la ciudad de Encarnación. Según los registros judiciales, Borda había sido declarado muerto en 1989 tras un accidente de tránsito en la frontera con Brasil, aunque el cuerpo nunca fue recuperado. Los agentes informaron a la familia, que aún residía en el país. Cuando su hermana, Marta Borda, llegó al hospital, afirmó reconocerlo de inmediato. Dijo que las cicatrices en su brazo derecho y en la ceja coincidían con las de su hermano. Sin embargo, el hombre negó conocerla. Insistió en que su nombre era Eduardo Mena y que había nacido en Córdoba, Argentina. Aseguró haber trabajado durante años en un taller mecánico de Río Cuarto y tener una esposa llamada Laura, aunque ninguna búsqueda en registros civiles ni laborales arrojó datos coincidentes. Los psiquiatras diagnosticaron amnesia disociativa con posible confabulación, un trastorno en el que la mente rellena los vacíos de memoria con recuerdos fabricados. Sin embargo, su comportamiento no correspondía del todo al patrón clínico. No mostraba signos de estrés o trauma, hablaba con coherencia y poseía conocimientos técnicos avanzados de mecánica y electricidad. En julio de ese año, fue sometido a nuevas pruebas biométricas en el Departamento de Identificaciones. Todas confirmaron que las huellas correspondían sin margen de error a Carlos Borda, nacido en 1955, ex empleado de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. Cuando le mostraron fotografías antiguas, el hombre observó los retratos con atención, pero negó que fuera él. «Ese no soy yo», dijo. «No estuve en Paraguay antes de esto». El caso atrajo la atención de los medios nacionales bajo el titular «El hombre que no quiere ser paraguayo». En una entrevista concedida al canal SNT, declaró que se despertó en un lugar que no era el suyo y que todo le resultaba familiar sin saber por qué. Su tono era sereno, casi distante. La familia de Borda, pese a la evidencia, comenzó a dudar. Algunos allegados afirmaron que su forma de hablar y su postura corporal eran distintas. Un informe policial fechado el 14 de agosto de 1998 señaló que su dentadura no coincidía plenamente con las fichas médicas anteriores, aunque las cicatrices sí. En septiembre, fue internado en un centro psiquiátrico temporal de Asunción, mientras las autoridades decidían su estatus legal. Durante su estancia, escribió un cuaderno de notas donde intentó reconstruir su identidad. Allí detalló recuerdos fragmentados, nombres de calles en Buenos Aires, un perro llamado Chispa, un ruido de trenes por la noche. Ninguno de esos datos pudo ser verificado. En octubre, la embajada argentina fue contactada para revisar el caso. Ningún
Registro consular correspondía al nombre de Eduardo Mena, ni se halló acta de nacimiento con esos datos en Córdoba. Los psiquiatras consideraron la posibilidad de una fuga disociativa, un estado de pérdida total de identidad, pero su persistencia en negar el nombre de Carlos Borda hizo que el caso permaneciera sin diagnóstico final. En diciembre de 1998, el hombre fue dado de alta por orden judicial y entregado a su familia biológica, que lo recibió en Encarnación. Vivió allí bajo supervisión médica durante 2 años. Nunca aceptó su identidad paraguaya. Firmaba sus cartas y recibos como E. Mena. Según vecinos, pasaba horas revisando mapas y recortes de periódicos argentinos. En marzo de 2001, desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba tendida y en la mesa de noche se halló un papel con una sola frase escrita a mano. No soy quien creen que soy. La policía lo buscó en terminales y pasos fronterizos, pero no volvió a aparecer. Años después, en 2008, un hombre de rasgos similares fue registrado por cámaras de seguridad en una estación de autobuses de Posadas, Misiones, aunque no se logró confirmar su identidad. El archivo de la Policía Nacional mantiene el caso como resuelto parcialmente, con una anotación final en rojo: identidad comprobada, autenticidad negada. Nadie ha podido explicar cómo un hombre identificado por huellas digitales y rasgos corporales exactos podía negar con tanta convicción haber vivido la vida que los registros demostraban como suya. 5. La desconocida del aeropuerto. El 7 de julio de 1996, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el personal de migraciones detuvo a una mujer que acababa de descender de un vuelo procedente de Los Ángeles. No portaba pasaporte, boleto ni equipaje. Llevaba un vestido gris claro, un abrigo largo de lana y un pequeño bolso de cuero vacío. Según el informe policial, parecía desorientada, pero no alterada. Cuando se le solicitó su identificación, respondió en un idioma desconocido, compuesto por palabras breves, entonadas con un ritmo monótono. Los agentes intentaron comunicarse en español, inglés y portugués, sin éxito. La mujer solo repetía sonidos que no coincidían con ningún idioma registrado. Fue llevada a una sala de control y al no hallarse registro de su ingreso en la lista de pasajeros, el caso pasó a manos de la Dirección de Seguridad del Estado. Se le tomaron huellas digitales, fotografías y muestras de voz. Las huellas no coincidieron con ninguna base nacional o internacional. Tampoco apareció registro de su imagen en bases de datos de Interpol. Según el parte médico del Hospital Naval, tenía entre 30 y 35 años, buena salud general y ningún signo de maltrato. No se detectaron drogas ni sedantes en su sistema. Su comportamiento era tranquilo, pero mostraba una aparente incomprensión de su entorno. Los traductores de la policía convocaron a especialistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes analizaron una grabación de su voz. El informe filológico concluyó que su habla no correspondía a ningún idioma vivo o conocido, aunque presentaba estructuras gramaticales regulares, con repeticiones similares a las del idioma finés o el estonio. Se descartó que fuera una condición psiquiátrica, ya que mantenía coherencia gestual y reaccionaba con lógica básica a estímulos simples, como gestos o señales. En su bolso se encontró una etiqueta arrancada con letras impresas que parecían cirílicas, aunque el análisis posterior determinó que no pertenecían a ningún alfabeto real. La prensa peruana cubrió brevemente el caso bajo el título «La mujer sin nombre del Jorge Chávez». Los reporteros que intentaron fotografiarla fueron restringidos por orden policial. Una enfermera del hospital de la policía, donde fue trasladada temporalmente, declaró en 1998 que la mujer pasaba horas observando el cielo por la ventana y escribiendo símbolos en servilletas de papel. Esos símbolos fueron preservados por el Ministerio del Interior y enviados al Instituto Lingüístico de Estocolmo, donde se concluyó que no eran trazos aleatorios. Se repetían en patrones rítmicos y simétricos, con combinaciones constantes de 3 y 5 caracteres. Durante los meses siguientes, la desconocida del aeropuerto fue internada en un centro psiquiátrico de Lima. Allí aprendió a reconocer algunas palabras básicas en español, pero nunca explicó su origen ni recordó su viaje. Al ser interrogada sobre su nombre, pronunciaba una secuencia de sonidos que los lingüistas transcribieron como Taured o Tared, aunque las grabaciones eran ambiguas. En 1997, el caso tomó un giro inesperado.
Un empleado del aeropuerto afirmó haberla visto anteriormente ese mismo año, de pie frente a una puerta de embarque cerrada, observando los vuelos internacionales. Según su testimonio, desapareció entre la multitud sin que se registrara su salida por ningún control. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad del día de su llegada, pero el archivo del vuelo procedente de Los Ángeles no existía. En el registro de llegadas, el número de vuelo estaba en blanco. Se consultó con la aerolínea, que confirmó que ese día no había aterrizado ningún vuelo directo desde Estados Unidos. Pese a ello, varios testigos recordaban haber visto a la mujer descender junto a otros pasajeros. Los asientos asignados en la puerta correspondiente pertenecían a un vuelo local proveniente de Arequipa. La incongruencia nunca fue explicada. A finales de 1998 fue trasladada a un centro de atención de larga estancia bajo custodia estatal. Su identidad se mantuvo clasificada. Los informes médicos indican que su lenguaje fue desapareciendo gradualmente hasta que dejó de hablar por completo en 2001. Desde entonces se comunicaba solo mediante gestos y dibujos. Los símbolos que escribía siguieron el mismo patrón geométrico observado desde el inicio, aunque más ordenados, como si formaran parte de un sistema coherente. En 2003, un nuevo intento de identificación por ADN no arrojó resultados. No coincidía con ninguna base genética conocida. Su expediente, archivado bajo el código 96-LM-447, fue cerrado oficialmente en 2005 con la anotación origen y nacionalidad no determinados. Su paradero actual se desconoce. Según un informe del Ministerio de Salud, la mujer fue trasladada en 2004 a una institución privada por razones humanitarias. El nombre de esa institución nunca fue revelado. En los registros del aeropuerto aún existe un documento que señala su ingreso sin vuelo asignado y su salida no registrada. Ninguna autoridad ha podido explicar cómo llegó a Lima, ni qué idioma hablaba, ni por qué nadie en el mundo parece saber quién era. 6. El niño del lago Titicaca. El 11 de enero de 1981, en la comunidad de Guatajata, a orillas del lago Titicaca, desapareció un niño de 8 años, llamado Luis Fernando Choque. Jugaba con otros menores cerca de un embarcadero artesanal, cuando, según testigos, se internó unos metros en el agua persiguiendo una pelota de trapo. Nunca regresó. Los pescadores buscaron durante horas, pero no hallaron rastro. La policía lacustre realizó una operación de rescate de 3 días, sin resultados. No se encontraron prendas, ni restos, ni señales de arrastre por corriente. El caso se archivó como ahogamiento probable, aunque el cuerpo jamás fue recuperado. Su familia mantuvo por años una pequeña cruz de madera junto al lago, visitándola cada aniversario. 20 años después, el 3 de marzo de 2001, un grupo de agricultores de la zona reportó a la policía haber encontrado a un niño desorientado en una carretera rural entre Tiquina y Huaki. Vestía ropa antigua y hablaba en aymara, pero con un vocabulario que los lugareños describieron como anticuado. Llevaba una pequeña pelota de trapo. Al ser llevado a la posta médica de la localidad, su aspecto llamó la atención del personal. Tenía unos 8 o 9 años. Cuando se le preguntó su nombre, respondió con claridad: Luis Fernando Choque. Los agentes verificaron los registros y descubrieron que un niño con ese mismo nombre había desaparecido 2 décadas antes. Al comparar las fotografías familiares, el parecido era exacto. Los análisis forenses confirmaron una coincidencia genética con la madre, que aún vivía en Guatajata. Sin embargo, los exámenes médicos indicaron que el cuerpo del niño no mostraba signos de envejecimiento ni alteraciones metabólicas. Su edad biológica correspondía, efectivamente, a la de un menor de 8 años. Los médicos del Hospital del Niño en La Paz realizaron pruebas hormonales, óseas y dentales. Todas arrojaron resultados normales para un niño de esa edad. El Ministerio Público ordenó una investigación formal, considerando inicialmente la posibilidad de un secuestro prolongado o sustitución de identidad, pero ninguna teoría coincidía con los hechos. Las pruebas de ADN se repitieron 3 veces en laboratorios distintos, con idéntico resultado. El niño era Luis Fernando. Durante los primeros interrogatorios, los psicólogos notaron que no parecía consciente del tiempo transcurrido. Cuando le preguntaron cuánto había pasado desde que se perdió, dijo: «Fue ayer, estaba jugando». Recordaba el lago, la pelota y un ruido fuerte en el agua, pero nada más.
Afirmó que luego se despertó en un campo sin saber cómo llegó allí. Su vocabulario y comportamiento eran coherentes con un niño de la década de 1980. Desconocía objetos modernos como teléfonos celulares o reproductores digitales y se asustaba al ver vehículos grandes. El caso se volvió un asunto de interés nacional. Los medios de comunicación lo bautizaron como el Niño del Lago. Las autoridades intentaron proteger su identidad, pero las imágenes circularon por televisión. En una entrevista breve, su madre, Dominga Choque, declaró entre lágrimas: «Es mi hijo, tiene la misma voz, no puede ser otro». Los análisis antropométricos confirmaron coincidencias en la estructura facial, la forma de la oreja y las cicatrices que el niño tenía antes de desaparecer. No existía duda científica sobre su identidad. Aún así, el fenómeno de su edad se mantuvo sin explicación. Los investigadores internacionales que visitaron la zona, entre ellos un equipo de la Universidad de Chile, examinaron factores ambientales, composición del agua y posibles contaminantes, sin hallar nada fuera de lo común. Luis Fernando permaneció en observación durante 6 meses. No mostró alteraciones psicológicas graves, pero presentaba patrones de sueño irregulares y episodios de confusión temporal. A veces despertaba creyendo estar en su casa original, preguntando por su padre, fallecido en 1989. El informe final del Instituto de Investigaciones Forenses, fechado en diciembre de 2001, concluyó que no existen parámetros fisiológicos o médicos que expliquen la falta de desarrollo físico acorde al tiempo transcurrido. El expediente fue clasificado como caso abierto de naturaleza indeterminada. En 2003, Luis Fernando desapareció nuevamente. Según su madre, se levantó una madrugada y salió sin hacer ruido. Solo dejó su pelota de trapo sobre la mesa. La policía realizó un operativo en la ribera del Titicaca, pero no halló huellas. Desde entonces, no se ha vuelto a encontrar. En los registros del Ministerio del Interior de Bolivia, el archivo permanece con una nota breve, añadida años después por un oficial anónimo. Sigue teniendo 8 años. Nadie ha podido explicar qué ocurrió durante los 20 años en que el niño estuvo ausente, ni cómo regresó sin que el tiempo parezca haber pasado sobre él. Gracias por llegar hasta el final. A veces, en el silencio que deja el tiempo, comprendemos que las sombras no ocultan la verdad, solo la guardan, esperando el momento en que alguien recuerde lo que nunca debió olvidarse.